Vale, pues entonces empezamos este tercer bloque. Es sobre subsistencia y autonomía, una alternativa al extractivismo. Tenemos dos ponentes. El primero es Helios Escalante, aquí a la izquierda, que milita en Ecologistas en Acción y es investigador en la Universidad de Granada y que, bueno, en su vida combina la docencia con el activismo anticapitalista. Y luego a continuación tendremos aquí a Aurelien Berlán, que es doctor en filosofía, es tanto investigador como activista y también pagés, campesino. Y es autor justamente del libro Autonomía y Subsistencia, que se ha traducido este año por Virus y que, como decía Adrián, está aquí a la venta. Entonces, bueno, tenemos 25 minutos para ellos, 25 para Aurelien y después 20 minutos para intervenciones de público, preguntas. Pues entonces dejo la palabra a ellos. Vale. Moltes gràcies. M'agradaria parlar tota l'estona en català, però no és possible. Entonces, bueno, en primer lugar le quería dar las gracias a la Fundación Emprío y a toda la gente que ha organizado todas estas jornadas, que ha hecho posible este encuentro, y la verdad es que es impresionante cada vez que venimos desde el sur a Cataluña, la densidad de tejido organizativo que hay aquí, la cantidad de proyectos, iniciativas, cooperativas, colectivos, es bastante abrumador. Eh, bueno, yo voy a hablar de manera muy general sobre el concepto de extractivismo que ha aparecido a lo largo de la mañana varias veces y voy a comentar diferentes cosas. Es un concepto muy amplio del que se pueden decir muchas cosas, pero bueno, yo voy a apuntar algunos temas que pueden resultar interesantes y quizás no sean los que tenemos siempre en mente cuando hablamos de esto. Como digo, es un concepto muy amplio que se ha venido utilizando cada vez más en los últimos años, que se ha convertido quizá en un cajón desastre para muchas cosas diversas. Y originariamente viene de la ecología política latinoamericana, de las luchas en defensa del territorio en América Latina y de las reflexiones teóricas que han surgido al calor de estas luchas, y estaba en un principio muy relacionado con la teoría de la dependencia sudamericana, las formas de pensar la inserción de América Latina en el sistema mundial y en la economía mundial a partir de la exportación de materias primas. En los años 90 y 2000 se le da una vuelta a estas teorías que vienen de los años 60 y se le añade una impronta ecológica, añadiendo elementos de la economía ecológica como el intercambio ecológico desigual o la deuda ecológica, y se va elaborando esta idea y una serie de análisis y de reflexiones relacionados con ella. Por utilizar un concepto de una definición de las muchas posibles, que no es que cierre el concepto porque después se ha venido elaborando y enriqueciendo y ampliando, pero la definición de Eduardo Budina me parece bastante útil porque señala dos características que limitan lo que es el extractivismo para acotarlo y dejar fuera otras cosas que no serían extractivismo. Él habla, por un lado, de una orientación hacia las exportaciones, es decir, habla de un tipo de extracción de recursos naturales muy intensivo, con mucho volumen de recursos naturales extraídos, eso sería una característica. Y la segunda característica sería que esa extracción va dirigida a una exportación internacional, que es la forma de insertarse en esos mercados internacionales. Después veremos algunos matices o algunas cuestiones, algunos límites de esta definición, pero bueno, para empezar pues puede ser útil, ¿no? Y además Eduardo Gudina y otra gente que habla de extractivismo desde América Latina y otros lugares del sur global no limitan la definición a la actividad de extracción de minerales y energía, como se ha venido haciendo históricamente al hablar de actividades extractivas, sino que incluyen otro tipo de actividades como el agroextractivismo, el punto de agricultura industrial que se convierte
en extracción pura de biomasa y agotamiento de suelo, también dirigido a la exportación, la forma de las plantaciones o los monocultivos, o el extractivismo pesquero, por ejemplo, o bueno, pues después ya se ha venido hablando de extractivismo urbano y otras formas, ¿no? Dentro de estos debates se habla también de cómo en los últimos años se ha venido dando una ampliación, una expansión de las fronteras extractivas. Eso significa que se da, por un lado, una expansión que se llama horizontal, una expansión geográfica de nuevos territorios, se van ampliando hacia territorios donde antes no se estaban dando estas prácticas. Y además hay una extracción de tipo vertical en el sentido de intensificar las prácticas extractivas, por ejemplo, con nuevas técnicas no convencionales, como ocurre con el petróleo o el gas no convencional, con la fractura hidráulica, el fracking, ¿no? Que creo que Adrián tiene una sudadera sobre el fracking, ¿no? Pero no a favor, ¿eh? Ya. Menos mal. Entonces, también ahí se incluiría la demanda vinculada a cambios sociales, como por ejemplo la transición energética, que genera una demanda de nuevos materiales, de tierras raras, de litio, por ejemplo, cobalto para las baterías, ¿no? Y eso pues provoca oleadas nuevas de ampliación de esa frontera extractiva. O otro tipo de cambios, por ejemplo, la transición nutricional que se ha venido dando globalmente en las últimas décadas, la ampliación de los patrones de consumo que se daban en el norte global de elevados consumos de carne y pescado, por ejemplo, pues que tiene una traslación territorial en cuanto a la expansión de los monocultivos de soja para alimentar a toda esa producción industrial de carne para cubrir esa demanda tan elevada, ¿no? O, por ejemplo, la transición urbana, el hecho de que ahora mismo ya vivan más personas en centros urbanos que en medios rurales, pues ha significado un empuje enorme a la demanda de materiales de construcción, poniendo, por ejemplo, la arena en el centro de una disputa global y ahora mismo la arena es el material más extraído en todo el mundo, ¿no? Junto con el agua. Y hay toda una serie de conflictos relacionados con esta extracción, que está relacionada con pues ese boom de la urbanización que se da, pues, por ejemplo, en una buena parte de Asia. Además, se añade a todo este conjunto un progresivo agotamiento de ciertos materiales que van alcanzando su pico y eso hace que cada vez haya que aumentar e intensificar más la cantidad de el volumen de extracción para obtener los mismos resultados, ¿no? Cada vez hay que ampliar esa escala de la extracción para poder obtener con una concentración menor la misma cantidad, ¿no? Y entonces eso se expresa, por ejemplo, en que el símbolo de la minería actualmente es la megaminería a cielo abierto. Ya no son las galerías que van a por vetas particulares muy localizadas, sino que tiene que ser una gran minería con muy poco trabajo que pues ocupa muchísimo territorio para poder sacar la misma cantidad de mineral, ¿no? Eso es también una expresión de ese progresivo agotamiento de ese roce con los límites materiales que, por ejemplo, Luis González Reyes, que ha estado aquí esta mañana, pues ha documentado bastante bien en algunos de sus trabajos, como La espiral de la energía con Ramón Fernández Durán. Y además añade otra cuestión, que son los límites internos del propio sistema capitalista, sus dificultades de encontrar rentabilidad para el capital productivo, lo que se ha venido a llamar la caída de la tasa de ganancia, que es una cuestión que han discutido mucho los economistas, los críticos de la economía política, los economistas marxistas, y que tiene que ver con un desplazamiento de una parte de esa inversión de capital productivo en capital extractivo, encontrar otras fuentes de rentabilidad que no sean las relacionadas con la explotación del trabajo, sino que vayan más directamente a por ese saqueo de los recursos directo, ¿no? De lo que algunos autores han llamado la acumulación por desposesión directamente. Entonces, bueno, teniendo un esquema del metabolismo global como este, ¿no? Aquí vemos todos los diferentes conjuntos de materiales que se han venido extrayendo en el siglo XX y principio del XXI, pues vemos cómo se muestra lo que significa en la práctica en el metabolismo de los materiales
el crecimiento económico, ¿no? La primera línea, que no se ve muy clara, pero bueno, la línea rosa, que es la que sube junto con la curva de los materiales, es la línea del PIB global, la línea del crecimiento económico, y la de abajo es la de la población, es decir, lo que impulsa ese consumo desmesurado de materiales es fundamentalmente el crecimiento económico y no el crecimiento de la población. Si se ve por las distintas categorías de materiales, pues vemos cómo efectivamente los materiales de construcción ocupan una parte importante, pero siguen ocupando una parte muy importante y creciente los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, el carbón, etcétera. Eso significa que, aunque hay que darle una importancia a la transición energética y a los materiales relacionados con esa transición energética dentro del marco del extractivismo, no hay que olvidar que el régimen sigue siendo fósil, o sea, que esa transición energética no se está llevando a cabo realmente, o sea, no se está sustituyendo los combustibles fósiles por fuentes renovables, sino que se está añadiendo otra fuente, y eso significa que el foco no hay que perderlo de vista en que sigue habiendo una extracción masiva de combustibles fósiles con todo lo que eso supone. Y ese metabolismo, además, tiene una característica geográfica que es lo que Adrián esta mañana ha llamado el metabolismo imperial, porque está localizado en ciertas partes del mundo que se pueden cartografiar de muchas formas, pero bueno, este mapa es una de las muestras posibles, ¿no? Los países en los que las materias primas suponen más de la mitad de sus exportaciones, ¿no? Ese vínculo entre cómo se inserta en la economía en el mercado global y qué es lo que pasa, las consecuencias que tiene en los diferentes territorios. Bueno, esto es una forma de representarlo, pero vemos ese clivaje norte-sur, ¿no? Bastante claramente, con algunas excepciones, pero en general pues funciona así, ¿no? Los países que tienen todavía una carga de primarización de su economía con todo lo que eso supone para su territorio, para su ecosistema. Y eso se enmarca dentro de una disputa global por los recursos, por todos los recursos que se han venido aprovechando históricamente, por todos los recursos nuevos que son cada vez más valiosos en los nuevos aprovechamientos productivos, y además con toda la carga de crecimiento, es decir, que esa demanda es creciente mientras que la disponibilidad es decreciente con todas las tensiones que eso supone. Y esa disputa global por los recursos se expresa entre otras cosas, en los diferentes grandes proyectos de infraestructuras globales que se van planteando como forma de acceder a esos recursos, ¿no? Como forma de alguna manera, cada potencia intenta situarse en esa disputa, pues creando sus propios corredores de infraestructura y sus propias líneas de inversión que le garanticen el acceso a esos recursos, y de esa forma, pues de alguna manera, se va repartiendo el mundo. Aquí tenemos un mapa del megaproyecto IRSA, Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, que tiene una historia bastante interesante que no da tiempo a desarrollar aquí, pero en un primer momento partía, a principios de los 2000, era un gran proyecto del Banco Iberoamericano de Desarrollo y de algunos países sudamericanos como una forma de generar una integración mediante infraestructuras de Sudamérica con una orientación extractivista neoliberal. Pero los cambios políticos que hubo en la primera década de los años 2000 en América Latina, con la llegada al poder de Hugo Chávez, de Lula, de Evo Morales, de Néstor Kirchner en Argentina, etcétera, pues le dieron un cambio a este proyecto dentro de lo que se ha venido a llamar el neoextractivismo progresista, que es un cambio de orientación a esas actividades extractivas, tratando de revertir los beneficios de estas actividades para garantizar unas políticas públicas que generaran una redistribución de esa riqueza, ¿no? Que es un poco el proyecto que tuvieron estos gobiernos en esos años, ¿no? Es decir, mantener la matriz extractivista, pero intentando cambiar destino de esos beneficios. Este proyecto ha tenido mucha ida y venida, muchos desarrollos diferentes, y finalmente la mayor parte porque lo que suponía un gran plan compuesto de muchos proyectos distintos, ¿no? De proyectos portuarios, de hidrovías, de autovías, de
canalizaciones de diferentes tipos, oleoductos, etcétera. Y muchos de esos proyectos, de manera individual, después se han ido integrando en otro gran proyecto, que es el de la Franja y la Ruta China, que seguramente muchos conoceréis. Se llama en inglés One Belt, One Road, que es el gran proyecto de infraestructura chino que se presenta en el año 2013 como una manera de integrar diferentes mercados por medio de infraestructuras logísticas también, de alguna forma subordinado hacia los intereses chinos de acceso a esas materias primas, o según el gobierno chino como una forma de garantizar el desarrollo de esos países de una manera cooperativa, ¿no? Eso ya depende el enfoque según el discurso que se plantee. Pero, bueno, pues son una serie también de grandes proyectos de infraestructuras que cubren una parte de Asia, llega hasta Europa, África, etcétera, y en el caso de América Latina, pues muchos son los proyectos que venían heredados del anterior. A esta iniciativa china responde la Unión Europea en el año 2023 con otro gran proyecto de infraestructura que es el Global Gateway, y aparte la Unión Europea pues tiene toda una amplia gama de acuerdos bilaterales de comercio para garantizarse también el acceso a diferentes recursos que son relevantes, ¿no? Como por ejemplo el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, que seguramente muchos conoceréis, ¿no? Y que pues ha generado también mucho conflicto y muchos debates por todo lo que supone de extensión de precisamente el agroextractivismo en América Latina. Esta iniciativa está vinculada con la Ley de Materias Primas Críticas, el CRMA en su sigla en inglés, que es una forma de garantizarse la diversificación de fuentes de materias primas que son importantes en gran parte para esta transición energética y que no están presentes dentro del suelo europeo. Por su parte, el G7 lanza otro proyecto de infraestructuras que es el Partnership for Global Infrastructure, y un ejemplo de cómo convergen tanto el proyecto de la Unión Europea como el proyecto del G7 y con qué objetivos lo tenemos en una iniciativa particular que es el Corredor Lobito, que es un corredor ferroviario que va del Congo hasta el puerto de Lobito en Angola, atravesando Zambia, para garantizar la salida de minerales del Congo, ¿no? Yo creo que la mayoría sabéis lo que pasa en el Congo, la guerra que hay, que en gran parte gira alrededor del control de las minas de minerales, de cobalto y también de oro y de otros minerales. Es interesante la historia de este corredor porque retoma una línea de ferrocarril precisamente construida en la época colonial, es decir, que hay una continuidad colonial entre el colonialismo del siglo XX y el de ahora, podríamos decir, en la misma infraestructura, y además ejemplifica muy bien la disputa global con China porque se presenta como una alternativa a otra vía de comunicación que conecta también Zambia con la República Democrática del Congo por medio hasta llegar al puerto de Dar es Salaam en Tanzania, que esa vía sí que está ahora mismo controlada por China y que lleva los minerales hacia China, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos aquí un ejemplo muy claro de esa disputa por los recursos en forma de proyectos que compiten por la infraestructura. Y después de esa visión muy rápida de lo que pasa a escala global, quería comentar también brevemente que las reflexiones, no sé cuánto tiempo tengo, 6. Las reflexiones sobre extractivismo, aunque han tenido esa dimensión internacional, en el caso del Estado español ha habido una tradición de pensamiento crítico que ha tratado de reflexionar sobre la relación entre los diferentes territorios en unas claves muy similares, ¿no? Ya desde los años 70, cuando Mario Gaviria saca el libro del Bajo Aragón expoliado, que es un libro colectivo en realidad, que habla de ese expolio energético que sufre o que se va planteando hacia el territorio de Aragón para cubrir la necesidad de otros sitios, ¿no? Que es una reflexión que ahora mismo se actualiza mucho con el tema de las renovables, o el libro de Naredo, José Manuel Naredo, sobre Extremadura al calor de la lucha antinuclear contra la central de Villa Caballero.
pues son libros que plantean cuestiones de colonialismo interno, de relaciones de extractivismo entre territorios, de subordinación de unos territorios a otros dentro de los mismos países, ¿no? Y bueno, en Andalucía pues tenemos también un ejemplo de estas reflexiones con Manuel Delgado Cabeza, que es un economista que también ha pensado mucho cómo se subordina el territorio de Andalucía a otras necesidades. El libro de Luis de Romero, que habla sobre la subordinación histórica de los territorios rurales para el crecimiento de los centros urbanos, ¿no? Hay aquí un compañero que vive en el Pirineo aragonés que me contaba el otro día cómo se expuso a la población para las repoblaciones de monocultivo de pino, para los embalses, etcétera. Pues bueno, este libro hace un recorrido por todo ese arco histórico a través de ese concepto también de extractivismo. Es decir, que el concepto de extractivismo sirve para pensar muchas situaciones muy, muy diferentes. Y por último, para terminar con una situación que creo que ejemplifica algunas de estas cosas en la tierra de donde venimos, de Andalucía, pues además de esa expansión minera, de ese carácter especulativo de la minería, en muchos casos relacionados con esa financiarización que comentaba antes, lo que se está dando de forma muy masiva es un acaparamiento de la tierra por parte de grandes fondos de inversión y de otros actores financieros que están haciendo realmente un uso extractivista tanto de la tierra como del agua, por ejemplo, sustituyendo el olivar tradicional por olivar superintensivo, el olivar de setos, ¿no? Que se maneja con muy poco trabajo, con una máquina para podar y para recolectar, y que realmente pues, los olivos pasan de ser árboles que pueden durar cientos de años a árboles que se van reponiendo en pocos años, ¿no? O la expansión de los cultivos subtropicales también muchas veces en manos de estos mismos fondos de inversión, con todo lo que implica además de coste de agua en una zona pues, donde el agua es un problema. Ahí podemos ver también un reflejo local de unas dinámicas globales de control financiero de los territorios y de los recursos. Y termino por último con una imagen de una plataforma por la defensa del agua en el Valle de Lecrín, en Granada, de donde venimos, que surge contra una embotelladora y que pone también en el centro la cuestión del extractivismo hídrico, que es una cuestión que en nuestra tierra pues, es relevante porque convergen diferentes usos que terminan desposeyendo el carácter común que tiene precisamente el agua, ¿no? Pues las embotelladoras que se llevan el agua para embotellarla, la estación de esquí que se lleva el agua para los cañones de nieve artificial, las grandes plantaciones de monocultivos, los aguacates, las macrogranjas, etcétera, y entonces pues se genera todo un foco de conflicto y también es una expresión local de unas dinámicas que se van dando en todo el mundo. Pues muchas gracias, Helios, también para quedarte bien dentro del... ¿Qué pasa aquí? Que se habían encendido los dos. Para quedarte bien dentro del tiempo. Y bueno, pasamos la palabra a Aurélien, que bueno, viene de Francia y nos dará el gran favor de hablar en castellano. Y por si acaso está Adriana aquí, en el caso alguna palabra le falle. Y nada, simplemente comentar que antes el último comentario que hizo David sobre la libertad, yo creo que justo viene perfecto para lo que será la exposición de Aurélien. Te dejo la palabra. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que estoy un poco tímido porque bueno, hubo muchas observaciones sobre la importancia de la cuestión de la libertad y de la autonomía, y entonces espero que lo que voy a explicar les ayuda a clarificar esa pregunta que es muy compleja también porque es una pregunta filosófica. Bueno, voy a hablar sobre todo de autonomía, pero antes de eso me parece importante de dibujar el sentido dominante de la libertad hoy en día, o sea, la idea de libertad que tenemos que rechazar y que sería el contrario o
o la enemiga de la autonomía. Y para eso creo que lo más fácil es de mirar a las publicidades que son la forma de propaganda del capitalismo hoy en día. Y cuando llegué en Barcelona el jueves, había una publicidad muy reveladora, creo, que decía, bueno, libérate, consigue exactamente lo que deseas. Eso es claro sobre el sentido dominante de la libertad en la sociedad de consumo, en el capitalismo actual. Porque, ¿qué quiere decir consigue exactamente lo que deseas? Quiere decir hacer a otros lo que deseas. Y esa idea de libertad como ser liberado de las tareas que corresponderían para tener lo que deseas, eso es una idea muy vieja, la verdad, una idea muy vieja que es una idea aristocrática. Los aristócratas griegos, por ejemplo, pero también en la Edad Media, bueno, estaban los hombres libres y también en el sentido que no tenían que hacer sus mismos las tareas ligadas con su propia subsistencia. La hacían hacer a los esclavos, a los siervos, a las mujeres y a otros criados o obreros. Esta idea está también está también presente en todas las teorías liberales, aunque los pensadores liberales definieron la libertad por la inviolabilidad de la vida privada. Hay siempre detrás de esta idea o abajo de esta idea la libertad en un sentido material es ser liberado de las tareas, de los trabajos penibles y aburridos de la subsistencia cotidiana. Y por eso le gustaba tanto el mercado, porque en condiciones modernas, o sea, en condiciones de sociedades con mucha desigualdades, bueno, el mercado es un instrumento formidable para hacer a otros, a los pobres, lo que los ricos precisan, pero no tienen que hacer de sí mismos. Y esta idea la encontramos también en el proyecto de la ciencia moderna. O sea, la idea de dominar, de hacerse dueños y señores de la naturaleza, como lo decía Descartes, es la idea de hacer a las fuerzas de la naturaleza y a las máquinas que accionan las tareas las más pesadas y aburridas de la vida cotidiana también. Y esta idea contaminó, creo, el proyecto de emancipación socialista y comunista, sobre todo en la versión marxista, porque en la idea de Marx, la libertad presupone de superar el reino de la necesidad, o sea, del trabajo para cubrir las necesidades de la vida cotidiana. Pero así llegamos al extractivismo, como vemos, porque para hacer esas máquinas y alimentarlas hace falta cantidades de metales y de energía colosales. Y ahí llegamos al desastre ecológico en que lo estamos, porque este proyecto de liberación universal gracias a la dominación de la naturaleza se topa con límites ecológicos, sobre todo en términos de las capacidades de los ecosistemas de absorber las contaminaciones ligadas al uso de esos metales y de esas energías. Entonces,
creo que tenemos, que tenemos que cambiar de imaginario de la libertad, de emanciparnos de esta idea de libertad como liberación de las necesidades de la vida cotidiana. Y creo que es este proyecto que hay en la valorización de la autonomía en los medios ecologistas hoy en día y también anticapitalistas. Porque cuando se trata de cultivar su autonomía material y política, ¿qué quiere eso decir? Cuando se habla de autonomía material o de autonomía alimentaria, energética, medicinal, la idea es de cubrir sus propias necesidades energéticas, alimentarias y medicinales. Entonces, de encargarse de las tareas que os corresponderían a esas necesidades. Entonces, es exactamente el contrario de la idea de liberación. La idea de liberación es ser libre, es ser descargado de las tareas ligadas a la subsistencia, y la autonomía es encargarse colectivamente de las tareas ligadas a la autonomía. Y eso me parece muy importante, y me parece también muy importante de ver que esta idea de libertad no es nueva. Claro que la idea de libertad como liberación se fue hegemónica en el occidente moderno, pero no obstante, eso no la convierte en la única, tampoco en el propio occidente moderno. O había alternativas a esta idea, pero que fueron ocultadas por esa idea aristocrática, burguesa y tecnocientífica casi. Es más, esta noción de liberación, que es una noción propia de los privilegiados, se impuso a la contraria de las aspiraciones de las clases populares. Se impuso, además, porque los intelectuales, de los que formo parte, tienen tendencia a naturalizar la aspiración a la liberación. ¿Por qué? Porque la condición de posibilidad de nuestro trabajo como intelectual es de ser liberado de las tareas ligadas a la subsistencia para pasar todo su tiempo a leer, reflexionar y escribir. Hay que reconocerlo. No hay que hacer una guerra a los intelectuales, pero hay que comprender eso para comprender la hegemonía intelectual de esta idea y las razones por qué esta idea aristocrática se contaminó el proyecto popular de emancipación socialista en el siglo XIX y XX. Ahora bien, si uno se vuelca sobre las formas de vida y de lucha de las clases populares, lo que se encuentra es que éstas defendían una idea de libertad muy diferente. En general, podríamos decir que no lucharon por liberarse de las necesidades de la vida, sino más bien por acceder a los recursos, sobre todo la tierra, que les permitieran hacerse cargo de ellas. Al fin y al cabo, si uno no tiene tierra, se hace dependiente de los ricos para asegurar su subsistencia, lo que implica quedar sometido a ellos. Frente al fantasma de la liberación, siempre existió entonces una noción popular y campesina de la libertad, para la que el acceso a la tierra es la condición de posibilidad de la libertad. Por eso el slogan como tierra y libertad no es solamente un slogan de la Revolución Social española, pero también estaba un slogan de los mexicanos durante la Revolución Mexicana, pero también estaba el nombre de la revista más importante de los populistas en Rusia al fin del siglo XIX, que los populistas, que no estaban los partidarios de Trump, pero la gente que querían acabar con el zar y con el feudalismo y la monarquía y el monarquismo en Rusia. Las luchas populares por el acceso a los recursos y en defensa de los bienes comunes, luchas que se vean
en todos los siglos y en todos los continentes. Por tanto, revisten una gran relevancia filosófica y política. Emanciparse no significa quedar exento de las necesidades cotidianas, sino asumirlas con el fin de abolir las relaciones de dominación que descansan en la dependencia material. Contra el ideal de la liberación, las clases populares exigían autonomía y el acceso a los recursos locales que ésta requiere. Eso es lo que lo que entendí durante una investigación de casi 10 años sobre el concepto de la libertad, para la cual me sumergí en todas las lecturas posibles, filosóficas, históricas, antropológicas, y en todos los corrientes posibles, los liberales, pero también socialistas y ecologistas, y ecológica política y anarquistas. Bueno, utilizo la palabra autonomía para describir esta idea campesina y popular de libertad, no porque la gente utilizaba esta palabra, que es una palabra muy moderna, apareció en las lenguas modernas solamente en el siglo XIX, y los campesinos antes hablaban de libertad como todos y no de autonomía, pero porque es una retroproyección en el pasado de la idea ecologista de autonomía que para mí tiene mucho sentido y que tenemos que defender. Pero también tenemos que ver que un peligro acecha los ecologistas que hablan de autonomía material hoy en día, creo. Este peligro es abrazar una concepción individualista de la autonomía que corre el riesgo de convertirse en despolitizadora y potencialmente agotadora. Un individuo o una familia, igual un grupo pequeño, no puede cubrir de manera aislada sus necesidades sin correr el riesgo de quemarse o de quedar aislado de toda vida política. Eso lo entendí cuando vi un montón de compañeros y compañeras que intentaron proyectos así de autonomía, de autoabastecimiento, autosuficiencia alimentaria, y que no llegaban porque lo hacían con su pareja o dentro de grupos demasiado pequeños, y que ese no tiene sentido. Y también no tiene sentido porque no tenían más tiempo para involucrarse en la política. O sea, estaba un problema. Y es más, hay un problema más importante detrás de esta idea de autosuficiencia pensada en un sentido de grupos pequeños. Si ser autónomo implica, al menos parcialmente, ser capaz de garantizar la subsistencia propia, entonces esta libertad no puede ser exclusivamente individual, ya que uno mismo no es capaz de garantizar su subsistencia. La autonomía no puede ser independencia, porque esta es un mito. Nadie es independiente, no existe en un sentido estricto. En la Tierra todo es interdependiente y todos y todas somos interdependientes. Esta confusión entre la autonomía y la independencia es una manera de reproducir el mito liberal de Robinson Crusoe. Pero igual Robinson Crusoe no pudo cubrir sus propias necesidades en su isla, solamente lo pudo solamente a una condición, que tenía las herramientas dispuestas, pero en esas herramientas había toda la presencia de la sociedad de su tiempo, todos los conocimientos y el trabajo de un montón de artesanos.
Entonces, la autonomía, sea cual sea el nivel en la que la pensamos, consiste de hecho no en el rechazo de todas dependencias, sino en el rechazo de las dependencias asimétricas, aquellas que nos dejan a merced de los poderosos. Un ejemplo viejo de esa es la apropiación y el acaparamiento de las tierras por los dueños de las sociedades campesinas, pero un buen ejemplo de ellas hoy en día son las dependencias impersonales que nos ligan a las grandes organizaciones industriales, públicas o privadas, sobre las que no tenemos capacidad de incidencia alguna, como los bancos o cadenas de supermercados o empresas energéticas hoy en día. Aflojar la presa que éstas ejercen sobre nosotros implica entonces reconstruir interdependencias personales y locales. Y eso sí, pero hay un otro peligro, sería de decirnos que tendríamos solamente que retornar a formas de vida pasadas o tradicionales, pero eso no, la autonomía así la veo y así así veo casi todo lo que los colectivos hacen así, es que tenemos que reinventarla sobre la base de un modelo completamente diferente al que fue propio del mundo preindustrial. El proyecto de autonomía, por tanto, implica reinventar la subsistencia prescindiendo de las relaciones tradicionales y patriarcales de dominación personal. No hay que liberarse de las dominaciones impersonales de las grandes organizaciones burocráticas modernas para caer de nuevo en formas de dominación personales. Esta, en todo caso, es una tarea de época que no tendremos más remedio que afrontar antes o después, a la luz de la insostenibilidad del mundo industrial. No obstante, es claro que se trata de un genuino desafío, ya que la autonomía implica transformaciones muy profundas, incluso muy dolorosas, al menos en tres planos: el plano de los planos de las necesidades, de las técnicas y también del acceso o de la relación al interno y al territorio donde cada uno vive. Y entonces voy a intentar analizar más en detalles esos tres aspectos de la autonomía, pero antes voy a pedir tal vez a Ryan que lea un fragmento de mi libro. Bueno, no vamos a leer. Tal vez otro fragmento por falta de tiempo. La autonomía es primero proveer a nuestras necesidades. Eso quiere decir que tenemos que repensar las necesidades, porque no se puede cubrir sus necesidades si las necesidades están infinitas, como es el caso hoy en día, o están presas en una dinámica de aumento sistemático, como es el caso en la sociedad de consumo. Entonces tenemos que encontrar formas de autolimitación. La autonomía quiere decir autolimitación de las necesidades, entonces repensar lo que es lo necesario. Y la cosa interesante es que cuando uno se encarga de sí mismo de las tareas correspondientes, bueno, la primera necesidad es de no pasar toda su vida a cubrir necesidades infinitas. O sea,
hay una lógica con la autonomía, con hacerse cargo de sí mismos de las tareas de subsistencia, hay una dinámica de autolimitación. Y al contrario, los que hacen hacer a los otros todo lo que desean, bueno, no tienen ninguna límite. El segundo plano es el plano de las técnicas, o sea, la autonomía es hacer por sus propios medios, sería una traducción. Y eso quiere decir valorizar el apoyo mutuo, los propios medios, son también los amigos que tenemos, los vecinos, de pedir ayuda a los vecinos o a los amigos o a la familia y no a profesionales que te proponen servicios que hay que pagar, porque eso te pone dependiente del dinero y entonces del trabajo que hay en la sociedad tuya. También hacer con nuestros propios medios presupone una reflexión sobre las técnicas, los tipos de técnicas que queremos. Claro que precisamos herramientas para facilitarnos el trabajo. Si hay unas técnicas que nos pueden aliviar los esfuerzos, claro que sin ponernos dependientes de otras empresas monopolísticas o capitalistas, bueno, eso es muy bueno. Entonces hay que hacer una distinción entre técnicas que nos facilitan la vida, sin ponernos dependientes, y tecnologías que detrás de la promesa de ser totalmente liberado de todos los esfuerzos, nos hacen dependientes de las empresas que construyen estas tecnologías. Entonces eso quiere decir, la autonomía quiere decir técnicas humildes, técnicas sencillas, low-tech, baja tecnología, si queremos, que se pueden construir o por lo menos reparar sí mismos o hacer reparar por vecinos o gente que conocemos y que no sean ingenieros que viven a, no sé, 500 kilómetros. El tercer plano, y bueno, voy a acabar con esto. ¿Cómo? 1 minuto y medio. Bueno. Es que la autonomía quiere decir, entonces, vivir de nuestros propios recursos. Y eso significa, por un lado, de aceptar un arraigo local, que es necesario para conocer los recursos que hay en el territorio, pero este arraigo local no es un arraigo de derecha, o sea, porque vivir nuestros propios recursos supone también de repensar el modo de acceso a los recursos, entonces hacer una crítica de la propiedad privada. No hay autonomía sin defensa de los bienes comunes, como la historia de las luchas campesinas nos enseña en todos los aspectos. Bueno, voy a acabar. Si quieres podemos leer la cita final. ¿Cómo? Podemos leer la cita final si quieres, era aproximativa. Sí, bueno. Vale, sí. Pues muchas gracias, Aurelien, también para estar en el tiempo. Vamos a ver aquí si hay alguna mano levantada para preguntas, comentarios. Bueno, Joan, Hugo, vamos como antes, 3 y 3. También las mujeres bienvenidas a levantar la mano. Mira, a Joan. Sí, un momento, no. Ah, no va. Gracias. Pum. Vale. Joan. Hola, Helios. Mencionabas la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales. Me parece interesante que reconoce por primera vez
digamos que uno de los principales desafíos, ¿no?, para cumplir su delirio extractivista es lo que llaman la accesibilidad social al recurso, y que sustituye un poco el anterior problema, que era la accesibilidad geológica o económica. Y entonces, bueno, claro, esta accesibilidad social en otras latitudes se soluciona mediante asesinatos, golpes de Estado, en fin, la maldición de los recursos. Y en el norte global hemos visto cómo a lo largo de los últimos años ha evolucionado primero los intentos de deslegitimación, como el NIMBY, ¿no?, síndrome NIMBY, este tipo de discursos, la contrainsurgencia suave, ¿no?, desde la responsabilidad social a, digamos, otro tipo de prácticas, y en los últimos 2 años, concretamente en Europa, una, digamos, securitización del problema de la accesibilidad de los recursos, ¿no? Por ejemplo, los grupos que están opuestos a la extracción de litio en Portugal o en Serbia o en Cáceres, de repente somos agentes rusos o chinos, y me pregunto hasta qué punto esto nos está llevando a reproducir esas dinámicas que se ven en el sur global, ¿no?, de recortar derechos, también en ese contexto de la internacional reaccionaria, hasta qué punto este tipo de dinámicas, que ahora la propia Ley Europea de Materias Primas Fundamentales parece que le da cuerpo, no van a llevarnos con el tiempo a ese escenario de recortes de derechos, de vulneración en fin, de los derechos ambientales que se habían conseguido, y que parece que vamos por ahí, ¿no? Hugo. Espera. Dime. Vale. Lo tiene que decir él. Sí, gracias. Tengo una pregunta para Aurelian y otra para Helios. Para Aurelian es ¿en qué medida te ha influido el trabajo de María Mies y Verónica Benholt-Thompson en su obra La perspectiva de subsistencia? Porque creo que en la obra ecofeminista capto, no he leído todavía el libro, pero capto que tiene mucha influencia y me gustaría saber sobre esto. Y para Helios, mi tierra de origen es La Mancha y ahora allí se está viviendo pues una intensificación, si en el caso de Andalucía son los olivos, aquí es la vid, para la exportación, y estoy seguro que también da con ese criterio de que el más del 50% en muchos casos se exporta en forma de vino, que se podría considerar hasta cierto punto extractivo. Y creo que mi pregunta es hasta qué punto la soberanía alimentaria también está comprometida y cómo van de la mano ahora este extractivismo interno con la imposibilidad sistemas alimentarios realmente territorializados que eviten problemas de seguridad alimentaria. Gracias. Hugo, pasa atrás tuyo al micro. Tercera intervención y luego damos el turno a los ponentes. Sencillo. Los movimientos migratorios se pueden considerar un tipo de extractivismo. Movimientos migratorios en general, de todas partes a todas partes. Y la otra, el comercio, siempre ha habido comercio. Sí, el comercio, o sea, producción, todo, pero comercio, y el comercio forma parte de lo que llamamos globalización. Lo que es la globalización básicamente es comercio. Creo que falta ya un detalle. Vale, luego cogemos más intervenciones porque hay una mano aquí, digamos, reservada. Bueno, en el caso de Joan entiendo que no es una pregunta, ¿no? Es un comentario que de hecho que tú sabes mucho más que yo del tema de minería, entonces lo que has dicho creo que ya es así, o sea, no hay mucho más que añadir. Sobre claro, en La Mancha un ejemplo, ¿no?, donde también se une la cuestión de esa agricultura intensiva dirigida a la exportación con el problema del agua, ¿no? Todo lo que está pasando lo que ha pasado ya con Daimiel, ¿no?, cómo se ha secado por ese regadío intensivo dirigido a la exportación y a las subvenciones, y también en el caso de la vid con ese cambio, ese paso de la cultivos tradicionales a cultivos superintensivos, ¿no? Claro, evidentemente todo eso compromete la soberanía alimentaria y las posibilidades de cambiar, hacer una transición hacia modelos agroalimentarios territorializados y locales, pues porque cuando las tierras fértiles, que son un recurso escaso, se ocupan para monocultivos de exportación, pues no se están ocupando para cultivos locales, y además por esa dimensión del agua en un escenario de creciente aridez y de cada vez menos disponibilidad, ¿no? Entonces, pues sí, está claro que es algo que entra en choque y en conflicto.
Sobre el tema de las migraciones, sí, hay alguna interpretación en ese sentido, ¿no? De que se está extrayendo capital humano de países donde se ha dedicado una serie de recursos para formar a unas personas que luego pues se trasladan a los países del norte global. Y entonces esos recursos se pierden, esos recursos económicos y de todo tipo en los países de origen, pues se pierden de alguna forma y se pierde ese... Es que ya, claro, hablar de capital humano ya es bastante complejo, ¿no? Una cosa que es un concepto que habría que poner en cuestión. Entonces, desde esa perspectiva, pues quizás sí. Lo que pasa es que, como decía al principio, el término de extractivismo se ha ido ensanchando y ya se ha venido utilizando para muchas cosas muy diversas. Se habla de extractivismo académico, que tiene un sentido, extractivismo digital, extractivismo urbano de diferentes formas. Entonces, quizá llega un momento en que si se utiliza para realidades tan distintas, pues pierde su significado de origen. Yo personalmente no lo usaría, pero entiendo que puede haber una argumentación para usarlo de esa forma, pero también hay que tener cuidado con a dónde nos lleva ese tipo de razonamiento sobre la migración, entendiéndolo de esa forma, porque a fin de cuentas aquí no estamos hablando de minerales que se cogen y se llevan, sino bueno, de personas que también en sus circunstancias pues se mueven y deberían poder moverse libremente. Son cosas distintas. Entonces, bueno, eso me parece que es complicado encajar ahí ese término. Sí, cuando me di cuenta de esta cosa de la liberación y de esta cosa del hacer como condición de la liberación, me pareció tan evidente que no podía creer que estaría el único o el primero pensador a verlo entendido eso. Entonces, sigue mi investigación porque tenía ganas de hacer justicia a los otros que hubieran ido la misma análisis, también para asegurarme, o sea. Y me di cuenta que, bueno, había unos pensadores que habían visto este punto, pero lo interesante es que esos pensadores son todas pensadoras, son solamente mujeres, son 4. Hay Hannah Arendt, que es una filósofa alemana. Hay una filósofa francesa muy importante para mí que se llama Simone Weil, y después hay Maria Mies, las 2 sociólogas alemanas que se llaman Maria Mies y Veronica Benold-Thompson. Y claro que mi libro está un elogio a la perspectiva ecofeminista, que tuvo la muy buena idea de entender este problema de una manera con mucha lucidez. Y bueno, voy a pedir a mi amigo Adrián que lea no una página de mi libro, sino una página de Maria Mies. Ya no tengo excusa ahora. En un planeta finito no se puede escapar a la necesidad. La búsqueda de la libertad no consiste en subyugar o trascender el reino de la necesidad, sino en centrarse en desarrollar una visión de la libertad, la felicidad y la buena vida dentro de los límites de la necesidad, de la naturaleza. Llamamos a esta visión la perspectiva de la subsistencia, porque la pretensión de trascender la naturaleza ya no es justificable. Por el contrario, tenemos que alimentar y conservar el potencial de subsistencia de la naturaleza en todas sus dimensiones y manifestaciones. La libertad dentro del reino de la necesidad puede universalizarse para todos. La libertad con respecto a la necesidad solo puede estar al alcance de unos pocos. Y sobre el comercio, hay que entender que la autonomía o la autosuficiencia de la
de la cual hablo es un concepto, no es un concepto individualista, sino una concepción social, colectiva, comunitaria y también social de la libertad. Quiere decir que la autosuficiencia no quiere decir solamente hacer por sí mismo, hacer por sí mismo y para sí mismo las tareas ligadas a la subsistencia, sino también abastecer de los otros, pero de los otros que conocemos contra los circuitos capitalistas. Hay que entender que, bueno, la autonomía no es el rechazo de todos los intercambios, sino de los intercambios que son injustos y que nos ponen dependientes, como los intercambios globales ligados al extractivismo, donde son relaciones de dependencia muy asimétricas, o sino relaciones de poder, para decirlo más claro. Ok, pues hay una compañera ahí atrás, luego una compañera aquí delante, gracias. ¿Y otra mano? ¿No la veo? Ah, perfecto. Ahora 3 compañeras. Hola, una acotación y una pregunta. Helios, creo que te llamas, ¿no? Sí, a propósito del extractivismo, ¿no? La mal llamada transición energética, las grandes corporaciones están acaparando mucho territorio a nivel mundial para las eólicas y la energía solar, ¿no? Que crea muchos conflictos socioambientales y la extracción de litio, cobre, etcétera, y muchísima violencia, ¿no? Entonces no nos queda otra que ir al decrecimiento, ¿no? Porque allá se la está pasando bastante mal. Y la pregunta es, ¿qué relación ves entre el sector ilegal y la parte legal del extractivismo? Porque lo que sucede en México, Colombia y Centroamérica se está extendiendo muy gravemente a Ecuador, Perú, y hay amplias zonas de estos países que están sumergidos en la violencia del sector ilegal, minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal, etcétera. No sé si te puedes imaginar, creo que debes conocer, hay un mapa sobre la repartición del territorio de los diferentes clanes, ¿no? Carteles de México, colombianos, venezolanos, colombianos que se han repartido el territorio y están ahí entrando en conflicto, extrayendo oro, etcétera, etcétera. ¿Cómo coexiste entonces el sector legal del extractivismo, es decir, autorizado por el gobierno, etcétera, con el sector ilegal? Esa sería mi pregunta. Hi havia primero una chica delante. Qui havia demanat paraula? Per aquí? No? Vale. Vale, bueno. Mi pregunta es para Aurelian. Es un poco si has pensado cuál sería, como siempre, ¿no?, el papel del Estado o de las instituciones en el fomento o en la facilitación de estos espacios para la autonomía. O si básicamente pasamos del Estado y las comunidades ya se autoorganizan y vamos ya a la anarquía, ¿no?, digamos, sin pasando de largo. Sí. Que había... primera, vale. Bueno, yo tenía una pregunta, o a ver si podéis enlazar los dos también, el tema de los residuos, que creo que también tiene que ver por una parte con el extractivismo, que sería donde empieza esa cadena, ¿no?, para toda esa de la cadena de la producción y el consumo, pero que termina también en los residuos que al final terminamos exportando muchas veces del mismo sitio donde extraemos. Y a nivel de autonomía, cómo se plantea en la autonomía la autogestión de todos esos residuos que también producimos. Si podéis hablar un poco de eso. Sí,
Pues sobre la relación entre el sector legal y ilegal, pues claro, es un campo muy amplio y ahí habría que ver en según qué casos, ¿no? Y en qué países, en qué sectores estamos hablando, ¿no? Porque hay muchas situaciones distintas y, bueno, hay muchos estudios, muchas reflexiones, muchas denuncias sobre lo que está pasando en cada territorio, ¿no? Hay situaciones muy distintas. Yo sé, por lo poco que he leído y he hablado, por ejemplo, en el caso de México, sé que el crimen organizado tiene mucha relevancia detrás del aguacate, por ejemplo, ¿no? Mucho dinero puesto ahí que viene del narcotráfico, mucho control por parte de ese crimen organizado. En el caso de la palma de aceite también claro, es que hay muchos puntos donde lo que es legal o ilegal, la frontera está muy difuminada, ¿no? Las empresas y las mafias pues coexisten mano a mano o el recurso, por ejemplo, a sicarios, matones armados, pues es una cosa que recurren tanto mafias ilegales como empresas legales, ¿no? Entonces, para acallar, como decía Joan, ¿no? Acallar esa contestación a la minería, pues recursos a matones, a mafias, a sicarios, está a la orden del día, ¿no? Hace 2 semanas hubo un asalto armado contra un asentamiento del MST de Brasil, Movimiento Sin Tierra, por parte de matones del agronegocio brasileño, legal, pero que tiene esas ramificaciones, y mataron a 2 personas, a 2 militantes del MST. Y una semana antes había habido un ataque parecido contra unos campesinos en Honduras que habían recuperado unas tierras que provenían de la reforma agraria, pero que se estaban ocupando por parte de una empresa que cultivaba palma de aceite. Entonces, pues también hubo un ataque por parte de sicarios que mataron a uno de estos campesinos de una cooperativa. Entonces, bueno, pues hay un espacio de conflicto enorme con la ampliación de esa frontera extractiva. En este caso estoy hablando de ejemplos que se me ocurren de la frontera agrícola, pero en otros muchos también. En el caso de la minería, está bastante bien estudiada la diferencia entre la minería informal, muy intensiva en trabajo, con medios mucho más precarios, pero que realmente tienen mucho peso en cuanto a la extracción de minerales, sobre todo en África, y la minería formal, digamos, legal. Más que recientemente, bueno, he tenido relación con una compañera que es geógrafa también, que está dentro de la geografía crítica y lleva muchos años yendo a Burkina Faso y a Ghana para estudiar precisamente esto, ¿no? Esta diferencia entre la minería informal y la minería formal y legal, y realmente pues eso también muchas veces las fronteras se difuminan porque el oro que proviene de esas minas informales donde trabajan niños y condiciones que no están contempladas en la legislación, pues termina muchas veces en las cuentas de las empresas que son legales y que las blanquean exportándolas como si fueran de las otras minas, ¿no? Entonces realmente muchas veces esos dos sectores se tocan mucho, pero habría que ver en cada territorio lo que está pasando, y seguramente pues tú conoces mejor muchos ejemplos y muchos casos de cosas que ocurren. Y sobre el tema de los residuos, pues sí, efectivamente, dentro del metabolismo material de la sociedad empieza con la extracción, la producción, el consumo, y termina con los residuos, ¿no? Entonces, los metabolismos circulares son aquellos que son capaces de reintegrar esos residuos dentro de esos mismos ciclos, ¿no? Que en el caso de la agricultura es lo que pretende la agroecología, precisamente, que los residuos agrícolas se conviertan en insumos para la producción agrícola. Pero a nivel global y social, pues efectivamente son un problema, y hay también toda una serie de flujos de desplazamiento de esos residuos, de exportación, de negocio, y bueno, pues sí, es como la otra cara de la extracción de material, efectivamente. No sé si hay algo más en concreto que tú puedas plantear sobre eso. Bueno, las dos preguntas, la una sobre el papel del Estado en la autonomía, y la segunda sobre lo que se puede decir desde la autonomía sobre la problemática de las basuras, son un poquito ligadas. Entonces voy a empezar por la segunda.
creo que hay dos planos que en el proyecto de autonomía como se hace hoy en día, hay un intento de utilizar muchas cosas que son consideradas como basuras para recuperarlas, reutilizarlas, hacer reciclaje. Eso es una parte importante de las prácticas de autonomía de muchos colectivos que vi en mis investigaciones. Pero bueno, hay basuras que no se pueden recuperar o reciclar, y para eso tiene Mariamis un concepto muy interesante, aunque sea algo no sé cómo provocativo hoy en día, porque habla para eso de los comunes negativos. O el mundo industrial produjo un montón de comunes negativos que son todas las contaminaciones, las cosas que no se pueden recuperar y que tendremos que gestionar. Entonces, el proyecto de autonomía si se podría poner en el camino de sociedad más autónoma y más justa en el futuro, tendremos que gestionar esos comunes negativos, sobre todo en Francia. Pensemos a las centrales nucleares, pero ya tienen también de este lado de los Pirineos, ¿no? Sí. Y eso es la tragedia de la autonomía, porque bueno, la autonomía es anarquía, sí. Sí, lo creo, viene de esta tradición antiestatal de pensar lo político. Pero la autonomía que viene, si la logramos hacerla llegar, bueno, no puede entenderse solamente a un nivel local, comunal o comarcal, porque hay este problema de la gestión de los bienes, de los comunes negativos. No vamos a decir al pueblo, a la gente del pueblo al lado de la central nuclear, bueno, sean autónomos, gestionan la mierda para nosotros. Eso no. Entonces vamos a precisar formas de organización, si no estatal, por lo menos comarcales o a un nivel que es más allá de los tamaños normales de la autonomía, que la autonomía es como organización a escala pequeña. Pero eso es la tragedia, y espero sinceramente que tendremos que confrontarnos a esta tragedia en el futuro. Y si no, sobre el papel del Estado, bueno, creo que lo importante es entender la autonomía desde el punto de vista de los comunes, que los comunes que es una esfera pública, pero no estatal. La diferencia entre lo público y lo estatal me parece muy importante para entender esta política anarquista de la autonomía. La autonomía no es hacer lo que quiero sin organizarme con nosotros, sin tener ninguna reglas o leyes o todo eso. Es una manera de intentar organizarse sin profesionalizar la política. La autonomía es un proyecto de desprofesionalización mayor de la subsistencia y de la política. Hacerse los cargos de las necesidades materiales y políticas de la vida cotidiana quiere decir, cubrir sus propias necesidades también en el plano social o político. Entonces, participar a la gestión de los comunes, sean positivos o negativos. Es una propuesta de participación, pero por abajo sobre todo, con la idea que, bueno, no vamos a
no podemos retornar a formas de vidas autónomas como había en Galicia o no sé qué en el pasado, porque hay este problema de la gestión de los comunes negativos. Es que no había acordado antes, sobre el tema de los residuos, precisamente Joan elaboró un informe hace un par de años donde planteaba como un horizonte espacial en el 2050, me parece, ¿no?, sobre el fin de la minería en el 2050 a partir del reciclaje de los materiales, de los diferentes materiales que se pudieran aprovechar y que haría innecesario seguir ampliando esa extracción de recursos, ¿no? Era precisamente una forma de vincular la recuperación de residuos con la crítica al extractivismo. Está en la página de Ecologistas en Acción y bueno, pues es bastante interesante porque además está planteado de esa forma un poco medio ficción, ¿no?, pensando en un horizonte de 2050, pero con datos documentados y rigurosos de lo que supone ahora mismo el aprovechamiento de los recursos y la generación de residuos. Ok, muy bien. Sí, es que ya vamos 3 minutos tarde. Yo dejaría el espacio ahora de la pausa para eventuales preguntas directas. Alba, dejamos así un anuncio y mientras tanto también, bueno, tenemos de nuevo cafés, infusiones preparadas. No es para donaciones esta vez. Es solo porque estábamos hablando con Silvia Teixeira, que es una compañera de León, que ha hablado esta mañana, que tiene un fanzine súper bonito, llamado Concejo Abierto, Aprendizajes del Comunal para Evitar el Porvenir, y no ha querido salir ella aquí a decirlo, me ha dicho que se lo digo yo, que mucha gente se ha acercado a preguntar si tenía más y hizo una tirada y no hizo más, pero estamos pensando en hacer una lista, recoger mails y valorar si hay suficiente gente para hacer una reedición y mandarlos. Entonces que pondremos una listita, os apuntáis y vemos si es posible, porque realmente es muy bonito. Gracias.